La dificultat és començar un projecte, donar-te en compte de que has de saber fer 1000 coses que no tens per què saber fer. La cançó Tira de la manta la vaig produir tota a casa meva. Antes que tires de la manta para vivir con un cielo azul. Ens ha reafirmat que realment som sector molt abandonat i que la gent en general o els nostres governants es pensen que és un sector prescindible. Avui mateix he arribat a 700.000 seguidors i ara ho acabo de mirar i estem a 700.000,4 seguidors. La paraula és surrealista. Avui en dia a la indústria musical triomfen més els números que el talent. Això no vol dir que les persones que tinguin números no tinguin talent i a la inversa. Els followers són la nova moneda de canvi. Volveremos, més que res per la lletra i així. Volveremos a ser grandes sin demostrar nada a nadie. Volveremos a saltar al vacío. Yo siempre estoy haciendo un montón de cosas a la vez. Puedo tener 14 canciones empezadas. Estaré trabajando en una y digo, esta canción va a ser el próximo single. Y luego llega un punto que ya no me gusta. Y así seguimos hasta que mi cerebro decide elegir una canción. Billie Eilish y su hermano Phineas grabaron su último álbum desde casa. Y además que ganaron, no sé si 5 o 6 Grammys. No hace falta tener un estudio súper tocho para hacer algo súper guay. Creo que es mucho más eficaz vía redes sociales, ya que queramos o no, nuestra generación se mueve mucho más por las redes sociales que por cualquier otra cosa. Fuera de cobertura fue la primera canción original que saqué, que la saqué durante los primeros meses de cuarentena, donde siempre es una carta de amor, por decirlo de una manera, hacia mis amigos. Si tuviera que elegir, igual sería Donde Siempre, porque es la que más contenta me pone. Por lo general todas nacen de yo estando con la guitarra. El límite lo pone el productor, entonces como yo sé el que se produce las canciones, pues ahí está la base de cuándo yo quiero abandonar una canción. A ver, yo tengo solo 2 colaboraciones, con Roy Borland y con Alba Reche. Como yo soy independiente, tengo que grabarme, tengo que producirme, tengo que componer mis canciones. Tengo que pagar mis videoclips, pagar mi marketing, pagar mi promo, pagar absolutamente todo. Yo pienso que la propuesta solo audio está bien. Ahora me falta trabajar más la parte visual. Una aplicación que a mí me cuesta mucho. O sea, ahora mismo necesitaría otra persona porque no sé de qué manera promocionarme en TikTok. Aún enamorados, pero todavía yo te quiero. Me da la vida, tiene su única historia. Borracho fue la primera canción que hice. Ya no me acuerdo de cuánto he bebido, pero si te pienso, quiero beber más. Son todos mis bebés, entonces no puedo elegir entre mis bebés.